Hola, estás hablando vos, me acuerdo de... Ahí está. Bien, ahora sí. Vuelvo a compartir la pantalla. Profe, ¿puedo hacerle una pregunta de profundidad de color? Sí. ¿Cómo nos damos cuenta cuántas posibilidades de color hay? Justamente es lo que les estaba mostrando acá. Viste que yo les decía que está acá arriba la barra de título, que tienen el título del archivo con el formato, el porcentaje de visualización, y entre paréntesis me indica justamente la profundidad de color de la imagen que yo estoy trabajando. ¿Sí? Fíjense que dice entre paréntesis RGB barra 8. ¿Lo ven? Sí. Sí. ¿Qué significa barra 8? Que entra en la escala de grises nada más. Que tiene. Ah, no, 8, ¿no? Sí, 256. Que tiene 8 posibilidades. Profundidad de 8 bits. ¿Sí? Me está diciendo profundidad 8 bits, pero en este caso dice RGB barra 8. Ahora vamos a ver que el RGB en realidad los 8 bits se los asigna a cada primario. No es la profundidad total de la imagen, es que cada primario tiene asignado 8 bits. Fíjense que yo voy a ir al menú imagen, modo, en modo me indica los modos de color. Los modos de color son justamente las distintas profundidades de color que yo puedo tener en una imagen. Me va a decir que yo puedo tener imágenes, imagen modo, mal llamado mapa de bits, que es el blanco y negro, escala de grises, duotono, color indexado, RGB, CMYK, color lab, multicanal. Todos estos son modos de color, cada uno de ellos con sus correspondientes profundidades de color. Pero después, fíjense que divide y dice 8 bits canal. Y podría tener canales de más bits, pero lo usual es trabajar con canales de 8 bits. Ya sabemos que 8 bits equivalen a un byte y equivalen a 256 posibilidades, ¿verdad? Vamos a ver que cuando yo tengo una imagen en escala de grises, justamente lo que estoy teniendo, y fíjense que dice gris barra 8, es una imagen que tiene una profundidad de color de 8 bits, y que si tengo 8 bits, tengo una escala de 256 variantes, donde voy a tener, en la escala se tipifica del 0 al 255. ¿Qué les parece que está en el 0 y qué les parece que está en el 255? El blanco y el negro. Muy bien. ¿A dónde estaría el negro? A ver. En el 0. No, En el- en 255, ¿no? En el 255. Ailén dijo bien de entrada. El negro es la ausencia del color. El negro es la Entonces, ausencia de luz. Trabajamos de con luz. luz. Es verdad, perdón. El negro es ausencia de luz. Por eso es 0 luz. Negro. Ajá. Y el máximo de luz, que acá va a estar tipificado por los 8 bits que están asignados, es el número 255. ¿Sí? Por lo tanto, el blanco, la máxima luminosidad, la va a dar ese número. Entonces yo voy a tener una escala del 0 al 255. Y si yo quiero un gris medio, ¿qué número tendría en esa escala? 128. 128. y algo. Perfecto. ¿Sí? Ya están aprendiendo a pensar en términos de color luz, en términos de color digital y en términos de profundidad. ¿Sí? Vamos a ver que cada color va a tener asignado un número. Fíjense que el negro es 0 luz, 000, 000, ¿sí? Después, esto es otra cosa que ya vamos a tratar de explicar, ¿no? Que es el color pigmento, que es ámbito analógico, es pintura, ¿sí? Pero yo acá, cuando yo estoy trabajando dentro del ámbito digital, como dijimos, mi soporte de exhibición natural es la pantalla, y la pantalla trabaja con luz. Si yo tengo negro, es ausencia de luz. Y si yo pongo 128, ahora vamos a ir explicando. Perdón. Lo que tengo es el gris medio. Fíjense cómo de acá abajo se fue acá al medio. Y si yo me sigo moviendo por acá y voy para arriba, tengo el blanco, 255. ¿Sí? Muy bien, hoy ya estamos aprendiendo un montón de cosas. ¿Está bien?
Cuando yo tengo una escala de Una grises, pregunta. ¿sí? Ah. Sí, te escucho. Esto sería tipo en la escala de grises del 0 al 255. Ahora, si es en RGB, sería tipo 256 por 3, o sea, las opciones son mayores. Excelente, excelente, Sanel. O sea, así funciona. Se le asignan 8 bits, o sea, la escala, que ya vimos, del 0 al 255, pero a cada primario luz, cuando yo tengo el RGB. Por lo tanto, fíjense, yo tengo acá la escala de grises, es una imagen de 8 bits, y es una imagen que se estructura en un tono, que es esta escala de grises, ¿sí? Es luz o no luz, básicamente. Y eso el software, el Photoshop, lo va a tipificar como un canal. Un componente, ¿no? Que es el componente de luz, donde voy a tener la escala que va del 0 al 255, el 0 es el negro, el 255 es el blanco. Están haciendo la reflexión muy bien. Cuando yo paso a una imagen RGB, lo que yo voy a tener, una imagen que está compuesta por 3 primarios luz, rojo, verde, azul. Después vamos a retomar un poco más de teoría de color, porque posiblemente muchos de ustedes todavía no cursaron lenguaje visual. O sea, en términos técnicos, teoría de color deberían de verlo en lenguaje visual. Pero seguramente son pocos los que han cursado. ¿Hay alguien de los presentes que haya visto teoría de color? Un poco, pero no en la una. Claro, yo lo vi, pero También, pero no en la una. de forma individual. Ok, bien. Bueno. Curso del lenguaje. Vamos a dedicarle un poco más en otras clases a volver sobre todo esto que estamos explicando hoy, porque vuelvo a decir, la primera clase es así como una bocha de cosas todas juntas. Volvemos. Sí, Lucía me dice que cursó lenguaje visual, que no sé si en nivel 2 o 3 ven teoría de color. ¿Cómo? Que Julia cursó en la EMAD. En la EMAD, bien. Bueno, entonces, ahí ya saben que a Julia en todo caso le piden, si se perdieron con algo de teoría de color, le preguntan a Julia. Ahí Mercedes dijo algo vimos. Bueno, Celeste, vayan. Después le vamos a subir la clase, así que... sí, bueno, sabemos que muchas veces de los que están en el grupo o no vieron todavía nada de teoría de color, o algunos vieron algo, entonces siempre retomamos conceptos generales de teoría de color, o sea, quédense tranquilos que siempre tratamos de darle el contexto. Decíamos, cuando yo tengo una imagen RGB, tengo una imagen que va a estar compuesta por un primario de rojo, uno de verde y uno de azul, que son los primarios luz, ¿sí? Por ahora me creen, después vamos a volver sobre cuáles son los primarios luz, los pigmentos y toda esta cuestión. Fíjense que el Photoshop tiene una ventana que yo la llamé desde acá, ventana canales, que me muestra, bueno, lamentablemente pareciera que fueran 4 canales, pero son 3 canales más la sumatoria de los 3, ¿sí? ¿Y qué va a hacer el software? Le va a asignar una escala de grises a cada primario, o sea, un rango que va del 0 al 255. Si yo tomara, por ejemplo, el canal de rojo, acá estoy visualizando, fíjense que yo acá estoy visualizando un canal. El canal lo estoy visualizando como conceptualmente es una escala de grises, pero para cada primario, ¿sí? Donde en el canal de rojo, si yo veo mucha luz roja, si yo veo blanco es porque ahí hay mucha luz roja, y si veo negro es porque hay poca presencia de luz roja, ¿sí? Lo mismo para el verde, lo mismo para el azul. Observemos la composición de esta imagen, ¿sí? Y vamos a hacer un ejemplo más concreto como habíamos hecho antes con el amarillo que habíamos elegido, que teníamos elegido un amarillo, ¿no? Y habíamos usado el tachito de pintura. Así como para tener un área amarilla bien clara. Primer pregunta de teoría de color, a ver si alguno sabe. ¿Cómo se hace el amarillo con luz? Rojo y verde. Rojo más verde, ¿sí? Los que se perdieron en esto, después vamos a volver, quédense tranquilos. El amarillo luz se hace con luz roja más luz verde. Por lo tanto, si yo observo los canales, donde hay amarillo no tendría que haber azul. Tendría que haber luz roja y luz verde.
observemos, ¿sí? Fíjense que de rojo se ve toda la luz roja. Se ve toda la luz verde, se ve nada de luz azul. Claro. ¿Se entiende? Miren que esto para una primer clase, yo no sé si alguna vez había arriesgado en una primera clase a mandar esto así, ¿eh? No, nunca, ¿eh? Es la primera. Esto ya, además de todas las problemáticas, tenemos que aprender a pensar en términos de color luz. Por lo tanto, cuando yo tengo una imagen RGB, tengo, vuelvo a decir, un canal de luminosidad de rojo, uno de verde, uno de azul, donde en el canal de rojo el 0 es ausencia de rojo y el 255 es todo el rojo posible. Yo enciendo la luz roja y enciendo la luz verde, esas dos luces me dan el amarillo, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una imagen RGB, yo lo que estoy teniendo es 8 bits para el rojo, 8 bits para el verde y 8 bits para el azul, me dan una imagen de 8 más 8 más 8 bits, que en total va a tener una profundidad de 24 bits por píxel. Y si yo tengo que un bit son 2 posibilidades, 8 bits son 256 posibilidades, 24 bits equivalen a 16.777.216 posibilidades. ¿Qué significa esto? Que cuando yo tengo una imagen RGB, cada píxel, que es RGB, va a mostrar un color entre 16.777.216 posibles. Queda claro que yo en una gráfica de estas características puedo hacer cambios de colores porque tengo un rango cromático enorme, ¿sí? Bien. Muy bien, ahí está Sane. ¿Se entiende? Entonces, dentro de la profundidad de color, de modos de color más habituales, vamos a tener la imagen que es blanco y negro, donde a cada píxel se le asigna un bit, y ese bit es o blanco o negro. Tengo las imágenes en escala de grises, donde a cada píxel le asigno 8 bits, por lo tanto tengo un tono entre 256 posibles que me va a exhibir cada uno de esos píxeles. Si tengo una imagen RGB, tengo 8 bits para cada primario. Por lo tanto, tengo que cada píxel va a tener un tono entre, como dijimos, 16 millones posibles, una profundidad de 24 bits. Y para complicarnos la vida, como si todo esto no alcanzara, cuando yo tengo una imagen CMYK, ¿qué significa CMYK? Cian, magenta, amarillo y negro. Y amarillo. Cian, magenta, amarillo, negro. Perfecto. ¿A qué remite esto? ¿De qué me habla la imagen? De las tintas de impresión. De las Y tintas la de cantidad. impresión. Muy bien, ¿sí? Vuelvo a decir, vamos a hacer una clase de vuelta por si para algunos de los presentes en la clase todo esto es muy nuevo. Cuando yo tengo que pasar del ámbito digital al analógico, y cuando yo tengo que pasar de la pantalla, por ejemplo, a un impreso, un papel impreso, lo que estoy haciendo justamente es pasar de modelo aditivo, es decir, de usar luz, a pasar pigmento, a usar pigmento, tinta. De modelo aditivo a modelo sustractivo, de luz a pigmento, ¿sí? Para los que saben algo de teoría de color, saben que, bueno, justamente es cambiar la materialidad, cambiar la forma en que se exhibe el color, cambiar el rango cromático. Bueno. El modo de color CMYK, que si yo hago doble clic acá aparece la paleta, lo vamos a ver expresado en la paleta aquí, ¿ven? CMYK, cian, magenta, amarillo y negro, son los primarios de impresión. En realidad, así como los primarios luz son rojo, verde, azul, los primarios pigmentos son cian, magenta y amarillo. Si alguno de los presentes todavía tiene el registro de que los primarios son el rojo, el amarillo y el azul, lamento complicarle la vida. Los primarios pigmentos científicos no son rojo, amarillo, azul, son cian, magenta y amarillo. Acá Mercedes hace así, o sea, se ve que todo este tema lo vio, así que pueden después ir consultando a Mercedes, los demás que están todavía todavía no conocen de teoría. Vuelvo a decir, porque ustedes van a tener que hacer, ahora tienen que hacer un poco la parte teórica. Después vamos a volver sobre esto, ¿sí? La idea es que puedan ir afianzando estos conceptos a lo largo de la cursada. Cian, magenta y amarillo son los primarios pigmentos, al cual le sumamos una cuarta tinta porque tenemos toda una problemática de que el pigmento es imperfecto mientras la luz es perfecta.
Si sumamos cian, magenta y amarillo, la teoría dice que tendríamos que hacer negro. Era la luz. Blanco. No, cian, magenta y amarillo, que son los primarios pigmentos, si yo sumo los pigmentos debería de obtener negro, mientras que si yo sumo la luz debería de obtener blanco. ¿no? Por eso son los dos modelos diferentes. Cian, magenta y amarillo, cuando los sumo en la práctica no me da negro, me da un marrón oscuro. Porque el modelo pigmento es imperfecto. Entonces, bueno, por eso aparece la cuarta tinta, que es la negra, que se tipifica con la letra K, porque esto está en inglés, ¿no? Cian, magenta, amarillo es yellow, y negro es black, pero la B larga se usa para el blue. Entonces, está tipificado con la última letra de la palabra black, y a su vez remite algunos dicen que la letra K se traduce como key de llave, color clave. Bueno, son lo que dicen los libros de por qué eligieron la K para el negro. Entonces, CMYK lo que tenemos es un modo de color que lo que intenta hacer es emular en el ámbito digital cómo sería esta imagen impresa. Veamos. Yo tengo una imagen RGB y la voy a pasar, imagen modo, le voy a decir que pase a CMYK. Me va a decir que, bueno, tiene que hacer una conversión de color, sí. Ok. Ahí pasó a CMYK. Fíjense que en la ventana canales, yo ahora paso a tener, en lugar de tres componentes, paso a tener 4, porque es cian, magenta, amarillo, más negro. Tengo un canal más, tengo 8 bits más, es decir, una imagen de 32 bits. Eso es lo que pasa en términos de profundidad y de números. Ahora, en la práctica, los voy a invitar a ver el monitor a ver si de forma remota se ve. Hago control Z, voy a volver al RGB. Vuelvo al CMYK. Se ve más apagado. Se ve más apagado. Muy bien. ¿Sí? ¿Por qué el CMYK se ve más apagado? Tiene negro. Porque, ¿qué pasa? El modelo aditivo está hecho con luces. El modelo sustractivo, o sea, las tintas, están hechas con pigmentos. Tiende a marrón. El modelo, o sea, hay colores, hay luminosidades, hay tonos que solamente la luz los puede mostrar. Cuando yo quiero pasar eso a tinta, no hay pigmento que tenga esa luminosidad, esa intensidad lumínica. Por lo tanto, vamos a ver que el rango de color luz es más grande que el rango de color pigmentos. Es decir, hay ciertos colores que yo solo los puedo exhibir con la luz, por lo menos en esa intensidad. Como vimos con este amarillo puro. Ese amarillo puro que yo armé tiene un nivel de intensidad que no habría tinta que exprese tanta luminosidad. Entonces, cuando yo paso de RGB a CMYK, lo que está haciendo el software, en realidad, es tratar de acercarme a lo que sería la imagen impresa. Por supuesto, todo esto es una ilusión, porque yo lo sigo viendo en pantalla. En realidad, esto hasta que no esté impreso en papel, no termino de saber cómo va a quedar en CMYK. Pero el modo de color CMYK está pensado para acercarnos a cómo se vería impreso. Que igual, cuando ustedes lo imprimen, se llevan igual un fiasco bárbaro, lo ven mucho más oscuro todavía de lo que están viendo en pantalla ahora. ¿Sí? Perdón, ¿podrías volver a la imagen color luz? Ahí está en RGB. Parate que, a ver si la ventana historia... En color pigmento. Sí. A ver. Dale. Ahí va. Va de vuelta, así saco esto. Sí. CMYK, esto es RGB, esto es CMYK. Esto es RGB, esto es CMYK. Al hacer el refresh, si lo hiciera automático, se vería, esto lo hago así, miren, para que se vea más fácil todavía. Y esperen que archivo nuevo. Estamos colgados. Me va queriendo. A ver, perdonen, se me hizo una confusión recién.
Perdón, se me hizo una Sí. confusión recién. Decime. La que era más saturada era la Luz, RGB. la luz. Siempre la luz, RGB. Lo aditivo. Correcto. Mira, te voy a mostrar así. Voy a elegir el verde primario luz. ¿Sí? Este verde primario luz está en RGB. Lo voy a pasar a CMYK. Modo CMYK. Miren, en el verde, o sea, en el verde es muy grosero. Fíjense, RGB, Bueno, sí. CMYK. ¿Sí? O sea, el pase de RGB a CMYK, cuando yo tengo una imagen, se ve o no, depende de los colores que están en la imagen. Si yo tengo un bodegón de tonos tierra, se va a ver igual en RGB que en CMYK. Pero cuando yo tengo aquellos colores que son muy luminosos, esos, ahí veo la diferencia entre el RGB y el CMYK. ¿Sí? Entonces, el CMYK tiene la característica, tiene la particularidad de ser un modo de color que tiene más profundidad, o sea, en teoría tiene más posibilidades, más variantes. Tiene 32, ¿no? Claro. O sea, matemáticamente tiene más posibilidades, pero no las va a usar, no solo no la va a usar, sino que va a mostrar menos colores respecto de los que puede mostrar el RGB. Claro, yo te iba a preguntar, porque si tenía tenía 32 bits en vez de... Exacto. Es una gráfica que al tener más posibilidades, después vamos a ver que esto redunda en que ocupa más lugar en la memoria, más tiempo de procesamiento, ¿no? Todo esto. O sea, es una gráfica más pesada, entre comillas, al Pepe en términos de que, o sea, no tiene sentido usar CMYK, salvo un uso profesional muy específico, que es cuando yo preparo una imagen que se va a imprimir, y que se va a imprimir no de cualquier manera, porque si yo la voy a imprimir en mi casa con una impresora doméstica, yo tengo una imagen RGB, la mando a imprimir, y la impresora automáticamente hace la conversión de RGB a CMYK. O sea, tiene un uso súper específico, que es cuando un diseñador gráfico tiene que preparar imágenes que se van a imprimir con sistemas de separación de colores, de 4 colores. ¿Sí? O sea, no cualquier sistema de impresión, no cualquier impresora doméstica, sino ciertos sistemas de impresión. O sea, es en esos casos que yo uso la imagen en CMYK. Si no, no se usa en el ámbito digital la imagen en CMYK, por esta razón, porque por un lado es una imagen más pesada, que tiene más data, pero que no la va a usar y que además me va a mostrar menos colores de lo que me puede mostrar un RGB. ¿Sí? Sí. Entonces, transitando un poco la guía de lo que tienen que contestar hoy, ya tienen un montón de cosas para explicar sobre qué nos referimos con imagen de 1 bit, de 8 bits, de 24 bits, de 32, explicar y ejemplificar. Explicamos el concepto de profundidad de bit, y si por qué hay 256 variantes en una escala de grises. El por qué es porque se le asigna 8 bits. Esto está tipificado así. Uno a veces se pregunta por qué en el ámbito digital a la escala de grises se le asignó 8 bits y no se le asignaron 7 o 9. Yo no he tenido una respuesta fehaciente al respecto. Una inferencia que uno hace es que tiene que ver con que a lo mejor cuando tuvieron que pensar, ¿no? O sea, vos tenés que pensar en asignar un número de variantes que pueda expresar todo tipo de imágenes en escala de grises, ¿no? Y es posible, digo, a lo mejor han hecho algún testeo de cuántos grises puede ver el ojo humano. Que llega a un punto, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros trabajamos en el ámbito digital, si hay algo que tiene el ámbito digital es la posibilidad matemática, ¿no? Cada vez las computadoras tienen procesadores más veloces, con más capacidad de almacenamiento y procesamiento, o sea, todo lo que es número, cada vez podemos tener más. Lo que le pone límite al número son siempre los dispositivos físicos. Por ejemplo, yo tengo un monitor. El monitor va a tener la posibilidad de mostrar hasta cierta cantidad de colores.
llega a un punto que físicamente no va a poder mostrar más. Pero ponele que yo hago un monitor, en lugar de asignar 8 bits a cada primario, le asigno 16 o 32, que de hecho está previsto, están estas. Va a pasar que va a llegar a un punto que el ojo humano no llega a diferenciar tantas millones de variantes de color. Entonces, digo, yo siempre tengo la teoría de que le asignaron 8 bits, además de que es el conjunto, es un byte y que es una unidad de medida estructurante dentro del ámbito digital, que bueno, que entendieron que esa cantidad de grises, o sea, y no más ni menos, eran las que podían expresar todas las imágenes que conocemos en escala de grises, ¿sí? Nos falta explicar un poquito más, aunque en realidad la idea de esta clase es, ya vimos una cantidad de conceptos, tenemos la clase que viene para seguir trabajando conceptos, y simplemente para cerrar un poquito por ahí, sobre todo el primer punto sobre las gráficas comparativas, decirles que tenemos el Illustrator, mi compu está un poco lenta, y tirarles un par de nociones sobre el Illustrator. Lo primero que se van a encontrar en el Illustrator es un entorno parecido al Photoshop. Eso es bueno y es malo. Es bueno porque uno como que se siente más cómodo porque es un entorno que empieza a conocer. Julia, el primer TP se entrega en la clase 3. ¿Sí? O sea, vamos a tener la próxima clase para... o sea, la idea de la próxima clase es que ustedes obviamente empiecen a desarrollar todos estos conceptos. Ya vimos una cantidad, nos falta ver algunos, y que vayan leyendo, lo contrasten con los apuntes, que traten de ir formulando las respuestas y que vengan a la clase con las dudas. Y en la clase que viene atendemos las dudas y atendemos los conceptos que hoy no llegamos a ver. ¿Sí? Esa es la idea. Cuando yo tengo una gráfica en Illustrator, lo que tengo es una gráfica vectorial, también llamada gráficas orientadas a objetos. Así como dijimos que las gráficas hechas de píxeles o las gráficas bitmap están hechas justamente de píxeles y cada píxel tiene una posición y tiene un contenido de color como unidad mínima, acá las unidades mínimas las va a dar el nodo. Fíjense que si yo hago un dibujo vectorial, vamos a hacer un dibujo. ¿Sí? El dibujo vectorial, 10 minutos, bueno, ahora sí, vamos a cerrar en 10 minutos. El dibujo vectorial va a estar, los elementos constitutivos, ¿cuáles son? Los nodos, o también llamados puntos de anclaje, y entre nodo y nodo voy a tener un vector. ¿Sí? Ese vector va a poder ser recto, acá estoy haciendo vectores curvos, ¿sí? Entre nodo y nodo, fíjense, una curva y otra curva. Y acá tengo un nodo combinado. O sea, de este lado es curvo y de este lado es recto. ¿Sí? Esos son los elementos constitutivos estructurales de una gráfica vectorial. ¿Sí? Nodo, vector. Y ese vector, las variantes del vector. Recto, curvo, combinado. ¿Sí? Después vamos a tener que a partir de que yo tenga un objeto vectorial, como este, entender que cada objeto es una unidad, ¿sí? Como acá yo tengo un rectángulo, y después lo que tengo son los atributos o características que yo le puedo sumar a mi objeto vectorial. Y todo objeto vectorial tiene de base dos atributos básicos, borde y relleno. Fíjense la paleta de color, que es parecida pero distinta al Photoshop. Ahí viene la complicación porque uno piensa que es lo mismo y no es literalmente lo mismo. En la paleta de selector de color, fíjense que a diferencia de Photoshop, que tenía dos cuadrados, después vamos a tratar de explicar eso, acá tengo un cuadrado relleno y uno que refiere al borde. Entonces acá me está diciendo que este objeto tiene un borde negro con un relleno blanco, ¿sí? Y yo podría decirle que el borde sea más grueso, acá en el trazo le estoy cambiando el grosor al borde, ¿sí? Le puedo decir que el borde sea de otro color,
Y le puedo decir que el relleno también sea de otro color. ¿Sí? Y básicamente son los dos atributos de los objetos vectoriales. Entonces el objeto está constituido de nodo y vector, y a partir de que tengo el objeto, tengo el atributo o características de borde y relleno. ¿Mm? Después, otra cosa que varía también, lo vamos a ver del Photoshop, es que cada objeto para el software es un objeto independiente. ¿Sí? Fíjense cómo yo tengo este objeto que tiene sus atributos de borde y relleno y este otro. Y puedo tener este que le puedo poner otro color como para diferenciarlo, y le vamos a agrandar un poco para... ¿Sí? Y fíjense que como que un objeto está encima del otro, pero cada objeto está entero, y yo a su vez lo que puedo hacer es cambiar el orden de los objetos. El que está delante lo puedo mandar para atrás. Si me permiten, algunos están haciendo preguntas, a ver. No, soy yo que estoy aclarando gente que tengo Ana. conectada. Ventana capas, a ver por dónde la tengo, la ventana capas, acá. Vamos a correr para este lado, así la tengo a mano. Fíjense que vamos a ir viendo, yo uso mucho la ventana capas y vamos a ir explicando, como que dentro de una capa, todos los objetos que estoy generando se generan dentro de una capa. Vamos también a ver la diferencia, porque en Photoshop es parecido pero distinto. Entonces, eso hace que a veces se complique. Pero yo le puedo decir que este trazado, fíjense que lo arrastro y lo mando para abajo. O el de abajo lo arrastro y lo mando para arriba. O si no, con el botón derecho del mouse también puedo seleccionar y organizar y decir que mande para atrás. Y selecciono este y le digo que lo mande para atrás, o que mande uno atrás, y así puedo ir cambiando el orden de los objetos. También ya vamos a ver que otra característica muy importante es que fíjense que yo los objetos los puedo escalar, yo les cambio el tamaño muy fácil, ¿no? Mariana. Sí, esto es bien, perdón, voy a cerrar. Esto es bien distinto respecto de Photoshop, ya vamos a ir viendo cuando yo tengo, por ejemplo, una forma de este tipo en Photoshop, es otro mundo, porque está hecha de píxeles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todos los escalamientos, los cambios de tamaño y posición que libremente puedo hacer acá sin problema, en Photoshop es mucho más complicado. Sí, Aldana. Vos en una capa ahí tenés 3 objetos distintos. Sí, en la misma capa. Eso lo vamos a ver, es diferente al funcionamiento en Photoshop. Está bien, pero esta capa sería como digamos, el archivo donde yo estoy trabajando. Perdón, no conozco el programa. Ok, sí, vamos a empezar. Sí, no, esto, quédense tranquilo que vamos a ir empezando de cero. Por ahora estamos viendo una cosa más conceptual de decir, bueno, cómo es la gráfica, de qué está hecha, para que empiecen a tener esta aproximación. Después ya vamos a ir teniendo clases más operativas, donde les vamos a mostrar un poquito más la interfase de cada programa, ¿sí? Ok. Gracias. Por eso digo, esto, o sea, cada clase uno ve una cantidad de cosas, la idea es que uno siempre vuelve y por ahí profundiza o se mete en cosas que... Entonces, en este caso tenemos una capa, yo puedo tener, si quiero, más de una capa, o sea, hago clic, hago otra capa y puedo tener otro conjunto de objetos, lo puedo tener en una capa distinta, si quisiera, ¿sí? Entonces, bueno, eso. Y esto puede estar en una capa diferente, o sea, en dos capas distintas, ¿sí? Ya vamos a ver que el uso de capas es sugerido cuando tenemos composiciones con muchos objetos, que es lo que van a tener ustedes en breve, cuando empiecen a trabajar con el programa. Van a hacer trabajos súper elaborados y van a tener, qué sé yo, 500 objetos, 700 objetos, no sé. Por dar No un me los número. asustes. Sí, un Me lo poco estás asustando. los asusto. Porque van a hacer trabajos muy elaborados y entonces se van a encontrar con que cuando yo tengo, vuelvo a decir, 500 objetos en un mismo archivo, o sea, poder ir al objeto que yo quiero y no el que está arriba, el que está al lado, o sea, y administrar los objetos, o sea, el tema de la organización pasa a ser un tema importante porque si no se les arma una maroma que se les complica. ¿Sí? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Germán. Puede ser que cada objeto, poner, si hago una línea y hago una línea seguida a esa, ¿ya se vuelve un objeto solo o cada línea? Claro, yo puedo tener esto, mirá. Claro. Y es un objeto independiente, ¿sí? Y después Claro. puedo tener otra. En general siempre, y vuelvo, y ahí tengo otro, mirá.
Esto es un objeto cerrado, fíjense, el primer punto y el último se encontraron, entonces está cerradito. Y este no, este yo hice un Claro, nodo cada y otro línea nodo. sería un objeto. Cada uno de Todas estos las es un líneas objeto. juntas. Exacto. Cuando yo trabajo Listo. con gráficas vectoriales, por eso se llaman gráficas orientadas a objetos, porque cada una de estas unidades que yo genero son objetos para el programa. ¿Sí? Las capas serían como en el AutoCAD los layers. Sí, vuelvo a decir, o sea, haciendo la misma comparación, puedo decir como los layers o capas en Photoshop. Pero después vamos a ver que no funcionan literalmente igual. ¿Por qué? Porque yo en Illustrator, en una misma capa, puedo tener varios objetos, que cada uno son independientes entre sí, como vimos, los puedo manipular, puedo hacer con cada uno. En cambio, en Photoshop, no, o sea, no puedo tener varias cosas independientes en una misma capa. Tengo que tener tantas capas como cosas independientes quiera. ¿Sí? Entonces, son sutilezas, pero al principio, la verdad, esto es medio cuesta arriba, porque vuelvo a decir, cuando dos cosas son parecidas pero distintas, al principio confunde. Bueno, Ahí estamos con... Ahí estamos con 1 minuto, ¿sí? Bueno, de mi parte cierro. Sí. Tienen la tarea, empiecen con la guía. Sí. Yo ahí estuve preguntando a algunos que estaban conectados con otro nombre. Acuérdense la semana que viene de ir conectándose con el nombre. ¿Está? Y si tienen alguna duda, yo fui aceptando a varios en el grupo de Facebook. Si hay alguno que quedó colgado, háganlo. Y chequen lo que es la página. En los apuntes está todo, o sea, vean los apuntes, están todas las preguntas, está el grafiquito que mostró Mariana, está todo. Bien, Sane, con el grupo de WhatsApp de autoayuda. Vamos. Úsenlo, vuelvo a decir, úsenlo de ayuda y no de que le hagan las cosas y no las piensen ustedes. Sí. ¿Sí? Y sobre todo en el primer trabajo que es teórico. Después ya tienen que producir cada uno lo suyo, así que ya no se pueden, no pueden agarrar el trabajo del compañero directamente. Pero, sí, alguien me preguntó dónde se subían las grabaciones al grupo de Facebook, así que ahora las tenemos que resetear. Eso. Dejamos buen arranque. Tienen fin de semana largo, así que tienen todas las Pascuas para dedicarse a estudiar. Leer. Bueno, chicos, buen Lean, comienzo. comparen con lo que se habló y vayan haciendo el trabajo a ver qué es lo que no pudieron resolver para la semana que viene. ¿Sí? Y pregunten, que no pasa nada. Muchas gracias, profe. Ok, gracias. Buen día.